Entonces, vamos a hacer una oración. Padre Señor, en esta hora, Dios, te damos gracias, Padre, por que nos das el privilegio de reunirnos en tu nombre, Señor. Somos privilegiados porque somos hijos tuyos, Señor. Padre, ayúdanos a disfrutar este tiempo, Dios, a disfrutarlo, Señor. A agradecerlo, Señor, porque tú nos concedes, Dios, la oportunidad de reunirnos como hijos tuyos, Señor, y adorarte y conocerte más, Señor. Te pido que la palabra que entre, Señor, caiga en buena tierra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues llevamos ya muchas sesiones, esa es o enseñanzas, ese es el número 7, acerca de las finanzas, de la mayordomía, porque le pusimos mayordomía porque somos mayordomos, ¿verdad? Dijimos que el mayordomo es el administrador, administras algo que no es tuyo. Y hemos pasado por muchos temas, porque no nada más se trata de el diezmo, la ofrenda, no se trata nada más, es un todo, ¿no? Desde el hecho de buscar primeramente el reino de Dios, que así empezamos ese servicio, ¿verdad? Con Mateo, capítulo ¿qué? 6, ¿verdad? Desde buscar a Dios primeramente, que Él sea el rey de nuestra vida, el Señor de nuestra vida. Hemos visto que la forma en que manejamos nuestras finanzas, no nuestras, las que Dios nos da, los recursos que Dios nos da, aún el tiempo, habla de nuestra situación, de nuestra condición en el corazón. Hemos pasado ya por muchos, les recomiendo que puedan volver a recordar, todas las enseñanzas se suben a YouTube. Si ustedes tienen a bien estar estudiando, tomando nota, creo que no hay, el dinero, los recursos los manejamos todos, poco, mucho, pero hasta un niño maneja dinero, ¿sí? Hasta un niño. Entonces, desde ahí tenemos que aprender las cosas de Dios. El domingo pasado hablamos del ahorro, hablamos de la planificación y empezamos a hablar acerca del crédito, y es lo que vamos a enfocar hoy mucha parte acerca de qué dice Dios de pedir prestado, qué dice Dios acerca del crédito, ¿sí? Vamos a Proverbios capítulo 22, versículo 7. Proverbios 22, 7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. En el momento en que pedimos un préstamo, de alguna forma no estamos en libertad. Es como si trajeras una carga, ¿no? Y si alguien te presta, bueno, a veces te presta el banco, a veces pides prestado, eres siervo de la persona que te presta. ¿Sabías eso? Porque mucha gente suele pedir prestado a la gente, ¿no? Ya les platiqué aún dentro de las congregaciones, ¿no? Hubo un caso todavía más fuerte que el que les platiqué que no me acordaba, casos de la vida real, de un hermano que le prestó a otro hermano, así igual no tenía para prestarle y entonces para ayudarlo fue a sacar del banco, pero esta vez sacó 100,000 pesos. 100,000 pesos sacó del banco. Se los presta este hermano y ¿qué creen que sucede? Fallece el hermano. Fallece el hermano el que le prestó los 100,000. Y la esposa y los hijos del hermano, que ya eran adultos, no quisieron hacerse responsables del crédito. Y este hermano terminó como 2 años pagando los 100,000 pesos con los intereses de eso, ¿no? Y aparte, para complicar más las cosas, pues imagínense, el hermano pues casado, con familia, todo, qué complicado, ¿verdad? Hasta problemas familiares podemos incurrir por esas decisiones. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con las decisiones que hacemos, porque a veces se nos hace sencillo, pero metemos en problemas a otros cuando pedimos prestado. Y también para prestar hay que ser muy sabios. ¿Sí? Entonces, aquí dice que eres siervo de aquel que te prestó. Entonces, quiere decir que la deuda es una condición de servidumbre, ¿sí o no? Es una condición de servidumbre. Aquí lo dice la palabra de Dios.
¿sí? Es tener una obligación, es ponerte en una situación en que la otra persona está en su derecho de reclamarte. ¿Sí tiene derecho o no reclamarte esa persona? Por supuesto que tiene derecho a reclamarte, porque tú le debes. Entonces, una deuda puede involucrar más cosas, no nada más dinero, hermanos. Puede involucrar promesas, puede involucrar posesiones, comida, favores, tiempo. Por eso, la clase pasada habíamos visto el ejemplo de Abraham cuando compró ese terreno. No aceptó que se lo dieran, no aceptó, pagó el precio justo, ¿sí? Entonces, no nada más es dinero. A veces nos gusta pedir favores en lugar de hacer las cosas nosotros, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso. Hay gente que a lo mejor trabaja en ciertas dependencias, en ciertos lugares, y lo más fácil que se nos hace es hablarles para que nos hagan el trámite, ¿no? Que me hagan eso. O sea, no está mal si son tus amigos y hermanos, pero creo que primero vamos a tratar de hacerlo nosotros, ¿sí? Imagínense cuánta gente les pide cosas. Entonces, tratemos de ser bien cautos en lo que Dios nos dice. No quiere decir que no aceptemos un favor o que prestemos un favor, pero tenemos que tener, realmente necesito el favor o yo lo puedo hacer y le quito esa carga a esa persona, ¿sí? Entonces, tenemos que vivir como hijos de Dios, no tan con tanta simpleza como a veces vivimos. Todo se nos hace fácil, tomamos decisiones y no nos detenemos un momentito a preguntar y a ver qué es lo que vamos a hacer y qué tenemos que hacer. Entonces, habíamos visto que en Israel los préstamos eran caritativos, no eran comerciales. Estaba prohibido cobrar intereses a un conciudadano israelita. Vamos a Deuteronomio 23:20, por favor. Deuteronomio 23:20 dice, del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos, en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Entonces, dentro del pueblo de Dios no podías tú darle dinero a alguien y pedirle un interés. Está prohibido por Dios. También los que cobran intereses excesivos, también Dios no le agrada eso. Lo mejor que puedes hacer cuando un hermano tenga una necesidad, ¿sabes qué es lo mejor que puedes hacer? Regalarle el dinero, darle el dinero que ocupa y decirle, hermano, ya no me lo pagues, ¿sí? Obviamente en la sabiduría de Dios, guiado por Dios. Te quitas tú porque estás ligado. El hermano está ligado a ti y de tu manera estás ligado, pero estás esperando que te pague. Mejor lo sueltas, ¿sí? Y das lo que puedes. Y le prestas de lo que tienes, no de lo que no tienes. Pues si no tienes dinero, pues ¿cómo vas a prestar ese dinero? Entonces, vamos a ver que la Biblia habla, vamos a ver qué es comprar a crédito. Vamos a saltar este pedacito. Comprar a crédito es operar con el dinero de otra persona. Eso es tener crédito. Operas, usas un dinero que no es tuyo, sea del banco quien sea, no es tuyo. Tú compras un carro a crédito, no es tu carro hasta que lo terminas de pagar. Por eso no tienes la factura original, ¿sí? No es tuyo, operas con el dinero de alguien. La palabra cargo, cuando te hacen un cargo a tu tarjeta, viene del latín carrus, carrus, un término para un carretón de equipaje romano de 4 ruedas, denota una carga. La persona que compra crédito se coloca bajo una carga, lleva una carga. Ahora la pregunta es, ¿comprar a crédito, pedir prestado, es malo? ¿Qué opinan ustedes? ¿No? ¿Qué dice la Biblia? Viola las escrituras. ¿Saben qué? Me acuerdo mucho del pastor Raúl Arce. Me gustó mucho una vez un ejemplo que utilizó. No tengo aquí algo así, ¿verdad? ¿Alguien tiene una botellita que me preste? Gracias, Neri. Gracias, gracias. Dijo algo muy simple, pero se me quedó grabado. ¿Sí? Dice, toda tu vida te han enseñado que esto es así. Así es. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios, te dicen que es así.
¿Y qué es lo primero que tu mente piensa? Que está mal, ¿verdad? Porque toda tu vida te han dicho que esto está así. Y la palabra de Dios dice que transforma nuestra mente, nos renueva. Romanos 12, nos renueva. Dice la Biblia, esto es así, pero tú no, así no es. Toda mi vida me han dicho que así lo he utilizado. No, es que así es. Primeramente te espantas y dices, no me late. Entonces quiero que abran su corazón. Gracias, Neri. Que abran su corazón, porque lo que vamos a estudiar no es lo que yo opino, sino lo que la Biblia dice. Ya vimos un primer versículo donde dice que nos ponemos en servidumbre. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que ver. Vamos a Romanos 13:8. Dice la Biblia que lo que no es de fe es pecado. Romanos 13:8. ¿Ya están conmigo? Vamos a ver nada más la primera parte de ese versículo. No debáis a nadie nada. No debáis. ¿Está difícil de entender eso? ¿Está complicado? ¿Necesitan que alguien pase a explicarlo? No. No debáis nada a nadie. De hecho, en el original dice absolutamente nada, por si quedaba duda, ¿no? Porque luego empezamos, pero esto sí se puede, siempre queremos la excepción. Y esto, y esto, y esto. No debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada. Lo dice la palabra de Dios claramente. Vamos a Deuteronomio 28. Señor, pero ni al banco, no, ni al banco. Es la realidad, es la realidad. Y si estamos en deudas, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a salir de esas deudas que tenemos. 28:15 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Fíjense bien, Dios le está diciendo al pueblo, si no oyes lo que Dios te dice, si no cumples sus mandamientos, o sea, todos sus mandamientos, van a venir todas estas maldiciones y te alcanzarán. Versículo 16, maldito serás tú en la ciudad y en el campo. Maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto. Y viene una serie de maldiciones. Vamos a saltarnos al versículo 44. Y vamos a ver ahora una parte de este versículo es de bendiciones, ¿sí? A lo mejor ahorita me voy a regresar para buscar el que viene de tú pedirás prestado, pero aquí no me estoy saltando, a lo mejor, perdón por hacer este salto, pero dice, aquí son las bendiciones, si obedeces a Dios, dice, Él te prestará a ti y tú no le prestarás a Él. Él será por cabeza, dice, perdón, Él te prestará a ti, no estamos bien, discúlpenme, Él te prestará a ti y tú no te prestarás y tú no le prestarás a Él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Disculpen, me estaba confundiendo. Seguimos en las maldiciones. Una de esas maldiciones es que vamos a qué? A necesitar pedir qué? Prestado. Entonces, de alguna forma, cuando estamos viendo el juicio de Dios para nuestra vida incluye que vamos a estar en una posición no de dar, sino de estar pidiendo prestado. Entonces, si yo como hijo de Dios estoy pidiendo prestado, tengo que estar usando el crédito, tengo que estar pidiendo dinero, ¿cuál es la razón? Tengo que analizarme por qué está así mi situación, por qué vivo de esa manera todo el tiempo usando las tarjetas, todo el tiempo pidiendo créditos, o a lo mejor no todo el tiempo, pero regularmente mi vida está marcada por condiciones crediticias o de pedir préstamos. Porque aquí el pedir prestado es de alguna forma parte del juicio de Dios por desobediencia, por desobediencia. Vamos a 2 Timoteo 2:4.
2 Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita, o sea, en las cosas de Dios, en la milicia del ejército de Dios, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tenemos que vivir una vida, hermanos, de una verdadera libertad financiera, ¿sí? Una verdadera libertad financiera. Cuando tú no eres libre financieramente, estás enredado. ¿Sí ves la palabra enredar? ¿Alguien que está enredado es libre? No es libre, estás enredado en eso. Estás con tantos pagos que tienes que trabajar arduamente o a lo mejor hasta conseguir otro ingreso y cada vez te vas enredando más en cosas. Hay gente que tapa un hoyo y luego saca otro préstamo para tapar ese y ya sacaste, ya tienes otro hoyo y empiezas a hacer un caos en tu vida. Estás enredado en los negocios de esta vida y no agradas a Dios. Aquí dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dios quiere que seamos libres financieramente, que vivamos una vida en libertad. Es mejor tener poco, pero libres, que tener mucho y no estar libres, ¿sí? Entonces dice, la palabra hebrea para préstamo es abat en hebreo y significa precisamente enredar, unirse a algo. Ahora, el préstamo, vamos a ver Santiago. Vamos a ver Proverbios 27:1 primero. Vamos, Proverbios 27:1. Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No te jactes del día de mañana. No sabes qué va a pasar mañana. O sea, no pongas tu confianza o hagas una suposición. No tomes una decisión hoy suponiendo que va a pasar el día de mañana, ¿sí? Porque no sabes qué va a venir cada día. Vamos a confirmar esto mismo en Santiago 4, capítulo 13. Santiago casi está al final de su Biblia. Santiago 4, versículos del 13 y 14. ¿Ya están, hermanos, conmigo? Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cómo podemos aplicar esto al crédito? Dice aquí el 13, fíjense bien, le está hablando en el 13, dice, vamos ahora los que decís. Le está hablando a aquellos que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, o sea, haremos negocios y ganaremos. ¿Cómo lo puedo aplicar al uso del crédito? Mucha gente compra crédito asumiendo que en un mes va a poder pagar o en 2 meses va a poder pagar o que en tal día le van a dar su aguinaldo o que está esperando vender algo que puso en venta y toma decisiones asumiendo cosas que no sabes si se van a suceder o no se van a suceder. Entonces, cuando tú tomas una decisión así, comprando a crédito, hermano, hay veces que lo que te vas a comprar a crédito, para lo que vas a usar tu tarjeta, son cosas que realmente no son indispensables. Y si tú estás seguro que Dios te va a proveer para pagar ese costo en un mes o en 3 meses o durante el año que lo sacaste a plazos, ¿no será el mismo Dios que te pudiera proveer para darte el dinero antes de la tarjeta? Entonces, son
pensamientos con los que hemos crecido, hemos vivido, que los hacemos por inercia y que no son agradables a Dios. Bíblicamente así lo estamos viendo. Vamos a seguir ahí leyendo en el versículo 15. Dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Entonces, fíjense, dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, si el Señor quiere, te voy a decir, ahí hay una clave. Hay muchísimas de nuestras decisiones de recursos que no le preguntamos a Dios. No le preguntamos a Dios, Señor, ¿quieres que compre esto? Señor, ¿te agrada que adquiera esto? ¿Qué hacemos? Tenemos dinero, se nos antoja, toda la familia dice, sí, tengo ganas, ¿y qué hacemos? Lo compramos. En lugar de preguntarle a Dios, Señor, ¿quieres? Porque hemos vivido con un Dios que solamente está metido en el tema espiritual, ¿no? En nuestra vida. A Dios le pregunto algo que sea religioso o espiritual, y en todo lo demás lo hemos sacado de nuestras vidas. Por eso vivimos tan desordenadamente. No lo incluimos, no le preguntamos. Y lo peor del asunto es que Él es el dueño. Imagínate que tú trabajes para alguien en el que no tengas autorización de comprar. En todas las empresas que se compra algo hay una orden de compra que se autoriza, ¿no? Nosotros administramos un dinero que no es nuestro y muchas veces lo manejamos sin autorización de Dios. Entonces, esto debe ser un cambio en nuestra vida, en la forma en que actuamos, porque ahí no queremos que Dios se meta. No le preguntamos a Dios y es por eso que luego estamos sufriendo, ¿sí? Y no se los digo a ustedes para ustedes, créanme que me lo aplico. La primera aquí soy yo, ¿sí? Que estoy entendiendo, estoy recordando y estoy aceptando cosas que Dios necesita arreglar en mi vida. Vamos a ver, evade el autoexamen. Cuando Dios no provee los fondos para algo, lo hace con un propósito. Nos está indicando Dios que debemos examinar nuestra vida. ¿Sí? Evade el autoexamen. Quiere decir, hermano, cuando Dios a veces no te está, cuando no hay dinero para eso, es por algo. Pero ¿qué sucede? Como tú tienes tarjeta de crédito, la usas. Pero muchas veces, hermanos, Dios limita el dinero porque no quiere que gastemos en eso, pero ¿qué hace la tarjeta de crédito? Rompe esos límites que Dios nos había puesto y adquirimos cosas sin autorización de Dios. Te voy a dar un ejemplo para ver, yo quisiera que Dios me ayudara a ilustrarlo mejor. Acompáñame al primer libro de Reyes, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 1 para que recuerden el contexto de esta cita, de este pasaje. Primer libro de Reyes 17 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo.
Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Aquí tenemos a un hombre que está en medio, es un profeta y está viniendo un juicio al pueblo de Dios por desobediencia. Y en medio de esa hambre y esta situación difícil, Dios le proveyó a Elías carne y pan. Carne y pan, mi alimento favorito, carne y pan. Pasados algunos días, aparentemente se terminó esa provisión de Dios. Porque ¿qué le pasó al río? Se secó. Porque no había llovido en la tierra. Se secó, se terminó esa provisión. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y si ustedes leen toda la historia, Dios le proveyó milagrosamente y luego a la viuda se le murió un hijo, ¿se acuerdan? Y Dios, a través de Elías, resucitó a este hijo y se glorificó Dios. ¿Qué tiene que ver esto con las tarjetas de crédito? ¿Cómo lo podemos relacionar? Las tarjetas de crédito, usar crédito, eliminan la dirección de Dios a nuestras vidas. ¿Por qué? Se secó la provisión. Pero ese fue un indicador para que Dios lo moviera a otro lado donde Dios fue glorificado. Si fuera en nuestros tiempos y no hubiera arroyo y se termina la comida y Elías tiene tarjeta de crédito, la saca y la usa, ¿qué hubiera pasado? No resucita el hijo de la viuda. Exactamente, no resucita el hijo de la viuda. ¿Sí? Porque muchas veces esas limitantes donde no hay, es porque a lo mejor Dios te quiere llevar a otro lugar. Pero tú no te esperas. Tú usas las tarjetas, tú pides prestado, tú te sigues autofinanciando, quieres vivir de manera independiente de Dios. Y a lo mejor tú, hasta ahorita tú piensas que vas bien, o yo también pienso que voy bien, y a lo mejor nos hemos perdido vivencias. ¿Por qué? Porque no estamos limitando, esperando, Señor, no voy a hacer esto si tú no lo provees, si no está de acuerdo a mi presupuesto. Quisiera, yo le veo esto y aquello, pero no hay, no voy a pedir prestado, no voy a sacar crédito, me voy a tener a donde estoy. Vamos a Santiago otra vez de regreso. Cuatro. Vamos ahí a ese versículo, a ver, ayúdenme a buscarlo, donde dice que no recibimos porque pedimos para nuestros deleites. Es en el 3, ¿no? 3. Dice, pedís, 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar. ¿En qué gastamos? En vuestros deleites. Señor, es que no me das más. Señor, dame, vivo en escasez, vivo en esto, no te doy más. Porque pides para tus deleites, ¿sí? Porque pides para cosas que no ocupas y muchas de esas cosas no me glorifican. Entonces, el usar las tarjetas de crédito evade el autoexamen, evade el pedir dirección de Dios. Señor, ¿por qué no tengo? Yo no me voy a mover. Si yo no recibo la provisión de ti, yo no me voy a mover. No voy a pedir prestado, Señor. Me voy a esperar, me voy a tener a lo que tengo, al presupuesto que tengo, porque quizá no es tu voluntad. El tener esa facilidad de compra evita que busquemos la dirección de Dios.
Vamos a ver qué otras consecuencias trae. Vamos a regresar al segundo libro de Reyes, capítulo 4. Creo que estábamos en el primero, vamos a ir ahora al segundo libro de Reyes. Y vamos a ver qué otras consecuencias hay. Versículo 1, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. ¿Ya están conmigo? Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa todas las vasijas. Cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo el hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos, vivid de lo que quede. Aquí se hizo un negocio rápido, Dios movió las cosas para esa prosperidad, pero quiero que vean, el punto aquí es, esta mujer tenía un esposo que era temeroso de Jehová, ¿sí o no era? Bueno, entonces, puedes ser temeroso de Jehová y aún así puedes haber tomado decisiones incorrectas económicamente. Este era el caso de ese hombre. No nos dice Dios más, no sabemos qué lo llevó ahí, ¿sí? Hay veces que podemos estar en situaciones complicadas y no fue por hacer una compra innecesaria, ¿sí? Pero va a ser un mínimo, ¿sí? Son casos extraordinarios, porque puede ser que estés en una situación difícil sin haber hecho algo indebido. Puede ser. Aquí no se nos revela el por qué. La situación es que debía. Debía el dinero y había muerto. Y entonces, ¿qué consecuencia estaba llevando la esposa? No era como a lo mejor el banco ahorita pides prestado, tienes un crédito en el banco y te mueres y se queda saldada esa deuda porque hay un seguro, ¿verdad? Pero en este caso no, y hay muchas deudas que no tienen esos seguros. Y a tal grado era la consecuencia, tanto era esa deuda, que qué iba a hacer el acreedor. Se iba a llevar 2 hijos. Lo que quiero que veas es que cuando tomas decisiones financieras, afectas a tu familia. Afectas a tu familia. Porque tienen que responder por ti. Tienen que responder a ti. ¿Cuántas mujeres a lo mejor han quedado viudas y tienen que responder las deudas del esposo? O le pediste a alguien que firmara de aval de tu familia y tienen que responder esas deudas. Es bien diferente, hermanos. Por ejemplo, a veces veo en Estados Unidos, no que me guste, no que crea que sea lo correcto, pero hay algo que veo diferente. Es, en Estados Unidos, los papás a cierta edad se sienten hasta orgullosos de que sus hijos sean independientes, y es a muy corta edad. Porque para ellos es como: mi hijo ya está viendo cómo resolver su vida, ¿no? Está saliendo adelante. Claro que en esa independencia viene mucha perdición. Pero luego nos vamos a otro extremo, en donde estás todo el tiempo dándole a tu hijo y llega a ser adulto y no sabe administrar el dinero siendo adulto. ¿Y qué consecuencias trae? Trae consecuencias a la familia. ¿Por qué? Porque alguien tiene que ser responsable de la mala administración. Y así pasó en este caso, ¿sí? Entonces, vamos a ver segundo libro de Crónicas 16:9.
segundo libro de Crónicas 16, versículo 9. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho, porque de aquí en adelante habrá guerra contra ti. Si tú lees este capítulo, te vas a dar cuenta que el rey Asa, que era el rey de Judá, pidió ayuda al rey de Siria para poder defenderse del rey de Israel. Entonces, para que nos quede más clara lo que está sucediendo, pon tus ojos conmigo en el versículo 7. Dice, en aquel tiempo vino el vidente, o sea, el profeta, el siervo de Dios, Ananí, de Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Y luego dice el versículo 9 que leímos al principio, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Cómo dice? ¿Qué palabra dice ahí? Locamente has hecho. Hermanos, a veces usamos el crédito con esta palabra, locamente. Locamente porque no esperas que Dios te provea. Tu apoyo ya no es Dios, tu apoyo es el préstamo, el pedirle a alguien. Y Dios aquí dice, locamente has hecho, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Por qué? Dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Él quiere mostrar su poder a favor de los que tienen corazón. Él quiere darnos, Él quiere protegernos, Él quiere darnos lo que ocupamos. Pero ahorita en Santiago vimos que a veces no nos da, porque ¿para qué queremos el dinero? Para nuestros deleites, ¿no? Hay cosas que Dios quiere guardarnos, quiere cuidarnos de que no tomemos decisiones que nos van a traer una consecuencia. No quiere que tomemos decisiones de algo que nos va a traer un mal. Y por eso no nos da. Pero tú lo que haces y yo agarramos la tarjeta de crédito. Y entonces rompemos la protección de Dios para nuestra vida. Y aquí en este caso es una ofensa a Dios porque no nos apoyamos en Él. Estamos buscando los recursos con nuestras fuerzas y a nuestra manera, y dice Dios, locamente has hecho, porque no te esperaste en mí, porque no doblaste tus rodillas, porque no supiste esperar en mí para que yo te proveyera. Tú fuiste, hiciste estas cosas, y ¿en qué terminas? Terminas enredado en muchos conflictos que te causan ansiedad y que a veces hasta problemas matrimoniales y familiares, porque dicen que una de las causas principales de los divorcios, ¿saben qué es? El dinero. El dinero. ¿Por qué? Por no esperar en Dios. ¿Sí? Caemos en el lazo del enemigo. ¿Qué otra cosa revela? No lo busquen. 1 Timoteo 6:8, ya se lo saben, que dice que tenemos que estar contentos con las necesidades básicas. Cuando usamos la tarjeta de crédito, de alguna forma estamos mostrando un descontento. Les voy a decir esto. La mayoría de las compras con tarjeta de crédito, ¿saben para qué tipo de compras son? ¿En qué se usan en la mayoría? ¿Qué tipo de compras se hacen con tarjeta de crédito? ¿Saben que la mayoría de los gastos son para gastos no esenciales? Son para gastos que no son para sobrevivir. Y fíjate algo, si alguien tiene que usar la tarjeta de crédito para comer, para alimentarse,
no voy a decir que el 100%, pero un 95% de los casos. ¿Saben por qué tiene que usar la tarjeta de crédito para una necesidad básica? ¿Saben por qué? Porque el dinero lo usó para cosas no necesarias. ¿Y qué pasa? Pues tienes que usar la tarjeta para comer porque lo que tenías ya te lo gastaste en cosas que no eran relevantes, no eran básicas para comer. Entonces, todas esas cosas tenemos que ver, tenemos que saber que es mejor ahorrar. Vamos a primer libro de Crónicas, capítulo 29. Es mejor ahorrar para aquello que quieres comprar. Aquí en este pasaje está hablando el rey David. Esta primer persona que está hablando es el rey David. Primer libro de Crónicas 29:2. ¿Estás conmigo? Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol y en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Dios? Y entonces contestaron los demás. Pero, ¿quién construyó el templo? Salomón. David quería construirlo, pero Dios le dijo que no. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? Porque había derramado sangre, ¿verdad? Pero él, en todo este tiempo que esperaba la construcción de ese templo, ¿qué hizo? Ahorró, ¿verdad? Todo lo que acabamos de leer lo ahorró. A veces decimos, híjole, ¿cómo voy a comprar una casa? ¿Cómo compro un carro? Es mucho dinero. Unas vacaciones cuestan mucho. La tarjeta. Imagínense la obra tan grande que hizo Salomón en ese templo. ¿Cuánto dinero ahorró David? ¿Cuánto dinero, por decirlo? No era dinero, pero es lo mismo, es un recurso para esa construcción. Le costó tiempo, lo separó, ¿sí? No lo gastó, lo dedicó a Dios, ahorró. Entonces, estamos aprendiendo que es mejor ahorrar, pero estamos en un mundo en donde todo queremos en un abrir y cerrar de latas, todo lo queremos rápido, ¿sí? Te están diciendo y te venden, disfruta el ahora y pague después, ¿verdad? Y te ponen vacaciones en la playa. Ay, ¿no se les antoja unas vacaciones en la playa con este frío? Allá, Playa del Carmen, ¿no? Playa del Carmen, una semana, todo pagado, ¿no? Aceptamos tarjetas de crédito, todas las tarjetas de crédito. Y luego te venden la idea de cero intereses. Y hay gente, hermanos, que me preocupa esa gente que luego dice, creen que cero intereses. Eso no existe, es irreal, no hay cero intereses. Así te lo venden, pero hay gente que literalmente piensa que no le va a costar eso. El dinero cuesta. El tener liquidez tiene un precio. Pero hay gente que se cree eso y te dice, no, lo compré a cero intereses. No existe, siempre hay cargos en esas cosas. Siempre hay cargos, nunca va a ser no es gratis. ¿Tú crees que el dinero es gratis, hermano? Cuesta. Y hay mucha gente, por eso esas publicidades, gente, se los prometo que hay gente que así lo hace. Lo cree, se cree que no va a pagar intereses por eso. Todo eso cuesta. Es mejor ahorrar ese dinero y entonces te vas de vacaciones a las que pudiste pagar, pero llegas de las vacaciones tranquilo. Imagínate, te fuiste 3 días de vacaciones a Cancún y las vas a tener que pagar en 12 meses. ¿Ya llegaste? ¿Y 12 meses pagar las vacaciones?
pues no, o sea, comparas 3 días con 12 meses de estar ahí pagando, pues mejor no te vayas de vacaciones. Ponte en la azotea de tu casa, se ponen sus trajes de baño, creativos, ¿no? Y ahí lo disfrutan. Entonces, parece de risa, pero es mejor ahorrar. Aquí lo vemos, ¿sí? Vamos a ver Mateo 13:44, otras cosas que podemos hacer cuando hay que comprar algo. ¿Saben qué? Otra cosa hace pedir a crédito, inhibe la creatividad. Inhibe la creatividad. ¿Saben qué significa inhibir la creatividad? No desarrollamos, no permitimos que Dios nos revele o nos dé ideas, por llamarlo así, como las de Eliseo cuando ayudó a la viuda. Le dijo, a ver, pide las tazas y llevas aceite y ahora lo vendes, ¿no? Y sales de ahí. Nos perdemos a lo mejor en eso que tú estás pensando y estás orando, a lo mejor Dios te abre la puerta para que inicies un negocio. Pero no lo inicias porque para ti nada más es pura tarjeta, pura tarjeta. Hay otras formas de obtener dinero. Miren, una forma, ¿sí? Que es muy sencilla, pero hay que hacer, puede ser Mateo 13:44. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Claro que esta enseñanza tiene un significado mucho más profundo, pero la Biblia tiene muchas enseñanzas, muchas. En un versículo tiene muchas enseñanzas. Él se dio cuenta que en un campo había un tesoro que estaba escondido y sabía que ese tesoro valía inmensamente. Pero ahora tenía un problema, tenía que comprar ese campo. Y fue a pedir prestado. ¿Qué fue a hacer? Vendió todo lo que tenía, porque se dio cuenta que eso valía muchísimo más que todo lo que tenía. No pidió prestado, vendió todo lo que tenía. A lo mejor te quieres ir de vacaciones o algo y Dios te está probando o necesitas comprar algo. A lo mejor tienes en tu casa cosas que no utilizas. Hay mucha gente que compra muchos electrodomésticos que no se usan, que no son necesarios, ¿sí? Y tienen necesidades, pero entras a su casa y no estoy juzgando, tienen máquina para café capuchino. No sé si alguien tenga, hermanos, yo no sé, ¿eh? No vayan a pensar de que me invitó a mi casa. De verdad, delante de Dios, yo ni siquiera sé quién tiene máquina de café capuchino. Por ahí creo que alguien tiene, pero hay muchísimas, ¿sí? Que hasta había unas que eran sandwicheras, y dice, pues pon ese pan el tostado ahí en el sartén, no, sandwichera, ¿no? Y que esta es para el vapor. Y que esta, o sea, por eso necesitas una cocina así, tienes como 20 electrodomésticos distintos. ¿Y cuándo los usas? ¿Cuándo usas todos esos o sea, lo puedes hacer normal, pero tienes deudas. No tienes para lo básico, pero tienes muchas cosas que realmente no utilizas. No es necesario, hermano. Si tú y yo fuéramos de clase alta, pues a lo mejor quizá, ¿sí? No voy a decir, hay gente cristiana que tiene muchísimo dinero. Hay hombres y mujeres que son millonarios. Millonarios. De hecho, escuchamos un testimonio en la Ciudad de México que un hombre que tenía una empresa mundial, que era hijo de Dios, él decía, yo no doy el 10% de mis ingresos, yo doy el 90%. Y yo vivo perfectamente bien con el 10%. O sea, pero si nosotros, la mayoría de los mexicanos, no somos ricos. Pero te voy a decir, nada más, ¿tú conoces a Steve Jobs? ¿Has visto a Steve Jobs alguna vez? ¿Ya murió? ¿Lo ubicas quién es? ¿El que hizo Apple? Cada que tú ves una foto de él o un reportaje de él, trae la misma ropa. Jeans y una camisa negra.
Tú ves a Elon Musk, el dueño de Tesla, se viste súper sencillo. Nosotros, la clase media baja, clase media, gastamos en tanta cosa que no ocupamos. Celulares súper caros, ¿no? Juegos de no sé qué, tenis de marca. Por eso no tenemos. Hay muchísimas cosas que a lo mejor pudieras vender para comprar lo que tienes, ¿sí? Cosas en tu casa que no son necesarias y que se ven bien y que las podrías vender. Entonces, el usar la tarjeta de crédito no te detienes a pensar primero si es de Dios, si Dios te va a proveer y a lo mejor Dios sí quiere que lo hagas, pero algo tienes que deshacerte para adquirir eso antes de usar una tarjeta. Así como esta persona que vendió lo que tenía. Vamos a ver Proverbios 20:21. Proverbios 20:21 dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Una cosa que nos hace tener la tarjeta es que favorece las compras de qué tipo? Impulsivas, ¿sí? Impulsivas. Te dan ganas de algo, es más, hasta te dicen que cuando vayas al súper vayas comidito, ¿sí? Vayas con la pancita llena. Porque si no vas al súper y hasta no, y ya sacaste galletas y esto y el otro porque tienes hambre. Todo se te antoja cuando vas. Entonces, favorece las compras impulsivas porque tienes la tarjeta, esto y lo otro. Ah, pues sí, ándale, de una vez, cómprate dos y esto y aquello. Luego lo pagamos, ándale. ¿Y qué terminan siendo las compras impulsivas? ¿Qué dice que traen? No serán bendecidas. No serán al final bendecidas. ¿Por qué? Porque al rato estamos, híjole, ¿para qué compré eso? Ni lo uso, ni me gusta, y ahora lo debo. Y sabes qué, todas esas cosas que compramos se deprecian muy rápido y nadie te las va a comprar como nuevo, nadie. Mucha ropa de marca que gente ha comprado y luego tienen que venderla. ¿Sabes a cuánto las terminas vendiendo? A 10, 20 pesos. Tú pagaste 1,000 pesos porque nadie te va a pagar los 1,000 pesos cuando salen de una tienda. Entonces, todo eso, de verdad que si alguien no tiene un control sobre una tarjeta de crédito, lo mejor es cortarla. Lo mejor es destruirla, esa tarjeta, si no la puedes usar. La tarjeta de crédito no debería usarse, la verdad no debería usarse. Afecta el testimonio o reputación de Dios. El andar pidiendo prestado, vamos a Filipenses 4:17, 4:19, perdone. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, creo que algo de lo más triste que puede suceder es que como creyentes le andemos pidiendo dinero a gente no cristiana, ¿sí? A gente no cristiana. Es muy vergonzoso. Y creo que mi papá alguna vez dio un testimonio de eso, ¿verdad? Que le pasó algo muy vergonzoso. ¿Sí o no? Fue a vender un arma. Mira, ahorita tiene muy buena memoria. Fue a vender un arma por necesidad de un inconverso y el inconverso le dijo, pues desde que andas metido en eso, Jorge, como que desde que te metiste en esa religión andas muy necesitado. Y andamos dando mal testimonio. Dice aquí que el Dios que tenemos nos está prometiendo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios quiere suplirnos de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y entonces si andamos pidiendo prestado, hay algo que está mal, hay algo que no está funcionando. Tenemos que aceptar que no funciona lo que hemos hecho hasta ahora.
y que tenemos que ir a la palabra de Dios para aprender qué funciona. Hay mucha gente que se cree experto en finanzas, ¿no? Experta. Las naciones están llenas de expertos financieros, pero te voy a decir, la mayoría de los países están súper endeudados. México está endeudado, Estados Unidos está endeudado. Esto es realmente saber manejar las finanzas. Aquí. A veces valoramos más a los expertos financieros, hermanos. ¿Cuáles expertos financieros? El mundo a nivel mundial es un mundo que está endeudado. Vivimos en un sistema de deuda. Así nos quiere tener el enemigo, endeudados, esclavizados, exactamente, esclavizados, para no poder vivir en libertad. El Hijo de Dios tenemos que venir en libertad. Yo quiero vivir en libertad financiera, contenta con lo que Dios me da, sabiendo que lo que hago son las decisiones de parte de Dios. Necesito entrar en ese orden de Dios, en toda mi vida, en toda mi vida. Vamos a Eclesiastés 5:10. Dice Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. O sea, no tienes que ir a un experto. Aquí está el experto. Hay gente que va y paga un experto para que te digan esto. No es lo que ganas y no es lo que gastas. Ay, ¿cuánto te debo? 1,000 pesos la asesoría. Aquí te lo está diciendo, hermano. Fíjate el 11. Cuanto más bienes tienes, cuando más ingresos tienes, ¿qué vas a tener automáticamente? Más gastos, más gastos. Entonces, tu problema no es ganar más, sino controlar los gastos que tienes. Y aquí dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Nunca, mira, hay gente que, no sé, a lo mejor gana 5,000 pesos, ¿no? Y dice, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza. Y vamos a poner que esa misma persona que gana 5,000, de repente gana 15,000. De un día a otro, le suben el sueldo a 15,000. Estadísticamente, ¿saben qué pasa con esa persona? 3 meses, de 3 a 6 meses, vive holgadamente. Pero a los 6 meses, ¿qué pasa con esa persona? Vuelve a estar como estaba antes. Presionado financieramente. ¿Por qué? Porque empezó a gastar más y volvió a los hábitos que tenía. Entonces, no nos ayuda el ganar más. O sea, sí ayuda siempre y cuando sepas controlar los gastos, y no vas a gastar más y más y más. Te voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes conocen a un señor moreno que luego se hizo claro que se llamó Michael Jackson? Bueno, ¿sí lo conocen? Bueno, yo creo que todos aquí saben quién es Michael Jackson. Imagino que todos ustedes saben que era talentosísimo y que era exitosísimo. Ustedes saben que sorprendió al mundo, creo que murió en el 2009, no me acuerdo en qué año murió. ¿Saben que sorprendió al mundo porque saben de cuánto dinero era su capital cuando murió? Era 500 millones en números negativos. Murió en una deuda extrema. ¿Y te puedes imaginar cuánto dinero hizo ese señor? Había una serie para los viejitos en mi generación. A mí me gustaba ver esa serie. La veía con mi hermanito, los dos. Creo que esa era la única serie que nos gustaba a los dos. No sé si era serie, era un programa que se llamaba Blanco y Negro. ¿Alguien lo vio? Y había un monito, bueno, no un monito, era un señor chaparrito que siempre preguntaba algo de Willis. No me acuerdo, era una frasecilla. ¿De qué estás hablando, Willis? Algo así. ¿De qué hablas, Willis? Ajá, ¿de qué hablas, Willis? ¿No? Bueno, él ganaba muchísimo dinero por cada episodio, no sé, creo que $1,000,000. No les exagero, porque es lo que gana la gente famosa
Les pagan millones por los episodios que hacen. También murió sin dinero. Murió sin dinero. ¿Por qué? Porque dices tú, ¿cómo es posible tantos millones? Ni en la vida he visto. Así gastas. Así gastamos y nos descuidamos. Y nada más son 2 ejemplos, hermano. Si tú te pones a ver, hay muchísima gente aquí en México, los actores aquí en México que tienen la casa del actor, han ganado muchísimo dinero y terminan sin seguro de gastos médicos, terminan internados ahí porque no tienen dónde terminar su vida. Y fue gente que ganó muchísimo dinero. Entonces, ¿por qué? Porque dice, el que ama el dinero no se saciará, gastas más y gastas más y gastas más. ¿Sí? Dice el versículo 12, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Porque el rico está pensando, híjole, y ahora si me roban, y si esto, y que aquello, y ahora ya pagué esto. Hermano, qué rico es sentarte en tu casa y si nada más tienes para una lata de atún toda la semana, pero no deberle nada a nadie. Qué rico, qué rico. Mejor poco, mejor poco. Mejor que nada más sean los únicos zapatos que tienes, pero son tuyos. Los únicos zapatos que tienes son tuyos, no los debes. Al rico no le deja dormir la abundancia. Versículo 13, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. ¿Sí? Lo que hablamos. Los padres, qué bueno que puedan proveer para sus hijos, pero luego esos hijos se gastan todo. Ya son hijos cuarentones, cincuentones y todavía no pueden administrar el dinero. Ya puedes llegar a 80 años y no saber administrar el dinero correctamente. Entonces, tenemos que recordar esto, como salió, dice el versículo 15, del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Hubo un hombre muy rico, Rockefeller, un banquero famosísimo, millonario. Cuando murió, un periodista le preguntó a su contador, ¿y cuánto dejó el señor Rockefeller? Todo. ¿Cómo que todo? Pues sí, no se llevó nada, todo lo dejó aquí. ¿Sí? Todo lo dejó aquí, nada nos vamos a llevar. Entonces, tenemos que pensar todo esto. ¿Cuál es el andar pidiendo prestado, el andar necesitados, el andar en problemas financieros? ¿Cómo dejamos al Dios que decimos que predicamos? Vamos a Hebreos 8, del 7 al 8. Hebreos 8. Esta cita no está correcta. Vamos a dejarlo aquí. Ok. Les voy a poner un ejemplo, hermanos, acerca de la administración. Habíamos visto un versículo la clase pasada. Proverbios 22, acompáñenme a Proverbios 22. Del 26 al 27. No es ese. Bueno, podemos ver este, pero es que me estoy saltando algunos por el tiempo. Dice, no seas aquellos que se comprometen ni de los que salen por fiadores de deudas. ¿Sí? Si no tuvieras para pagar, ¿por qué te han de quitar tu cama de debajo de ti? ¿Sí? Aquí está hablando, no te comprometas, no salgas fiador, porque luego si no tienes para pagar, pierdes más por no tener para pagar. Ahí mismo, ahí en Proverbios, avanzan al capítulo 27, por favor. Este versículo ya lo habíamos visto. Versículo 23. Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre.
¿sí? Las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Dice que tenemos que ser diligentes como están nuestras ovejas, cómo están nuestros rebaños, cómo están nuestras finanzas. Tenemos que ser diligentes. Vamos a Mateo capítulo 25. Vamos a Mateo capítulo 25, porque ya vimos que no hay que endeudarnos, pero vamos a ver que para no endeudarnos hay que tener una buena administración. Vamos a Mateo 25, 14. El tiempo se nos va. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. ¿A qué se refiere talento? Dinero, recursos. De hecho se pesaba, era un peso, era dinero. No piensen que es un talento que les dijo a ti, tú vas a poder cantar y tú vas a poder, bueno, en las matemáticas. No, es como dinero, ¿sí? Recursos, ¿sí? A cada quien, a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro conforme a su capacidad. Al que más le dio, ¿cuánto le dio? Y al que menos, ok. Entonces, vamos a, por tiempo, ¿sí? Dice versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos. ¿En cuántos le entregó al final? El de 5. 10. Diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor dijo, bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, mucho, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y yo al venir hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitad pues este talento y darlo al que tiene 10 talentos. Entonces, ¿cómo le dijo a este siervo al que no hizo nada? ¿Cómo lo llamó? Siervo malo y negligente. Y a los otros no los premió porque dijo, tú hiciste más, bien, tú eres mejor que el otro porque no, los premió en base a su fidelidad. Por eso les dice buen siervo y fiel, a su fidelidad. Dios no te va a evaluar con lo que tú logres, sino en la fidelidad con que tú administres lo que Él te da. Pero les quiero preguntar algo, el que nada más tuvo un talento, ¿se libró de ser pedido a cuentas? ¿Cómo lo puedo aplicar para mi vida? Esta información, ¿cómo lo puedo aplicar? Hay gente que dice que yo gano bien poquito. Yo estoy exento de dar cuentas. A mí no me aplica toda la predicación porque pues, no sé, yo nada más recibo lo que me depositan del bienestar, ¿no? Aunque sea del bienestar, aunque sea lo mínimo que tengas, nadie nos vamos a librar de darle cuentas a Dios de lo que hacemos con lo que Él nos da. No es excusa. Les quiero dar un ejemplo rápidamente. Necesito a 6 personas que me ayuden. Puede haber voluntarios o voluntariamente a fuerza. Bueno, muy bien. A Bonnie, porque sabemos que Bonnie tiene una tienda, así que nos puede ayudar. Vente, Bonnie. Neri. Fer Chico. Fer, ¿eres bueno para los números? Porque te vamos a poner a hacer cuentas ahorita. Vente. Carmen. Pero vence para acá y voltense para allá. Carlita Denise. ¿Cuántos van? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Muy sencillo. A ver, Fer.
Te los voy a hacer reales si no te equivocas. ¿Cuánto? Cuéntalos y ahorita me dices. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Esto a lo mejor dices, a mí no me aplica, yo no. Es un ejemplo muy sencillo de lo que tendría uno que hacer para administrar su dinero. ¿Sí? Esta persona, Juan Pérez, vamos a poner que Juan Pérez es el jefe de familia. Juan Pérez recibió su dinero, le pagan de forma mensual, vamos a poner. Es su dinero de un mes. Lo primero que hace Juan Pérez es que agarra un sobre. ¿Para qué? Para Dios. No vamos a poner cuánto pone Juan Pérez porque eso es entre él y Dios. ¿Sí? Él ya puso aquí, lo primero que hizo fue poner lo que es para Dios. ¿Por qué? Porque ahí los que están ahí en sus lugares, vamos a Génesis, capítulo 4. Versículo 4, ¿ya están ahí conmigo? 4:4. Y Abel trajo también de lo último de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. ¿Leí bien o leí mal? De lo primogénito. ¿Qué es primogénito? Lo primero, ¿sí? Y dice aquí, y miró Jehová con agrado, ¿a quién? ¿Y a quién? Hemos hablado que no nada más es lo que traigas. Dice que Dios miró con agrado no solamente la ofrenda, sino a Abel, ¿verdad? Su vida de Abel, cómo vivía Abel. Pero lo primero que hizo, agarró lo primero. Cuando no le damos a Dios, ¿sabes por qué no le damos a Dios? Porque lo dejamos en qué lugar? Al último. Entonces, Juan Pérez ya tiene su dinero, agarra y lo que propuso en su corazón lo pone aquí. Eso es lo primero que hace. Después va a contar cuánto le queda. ¿Cuánto le quedó? 10,000 pesos, ¿sí? Ahora, ese es un ejemplo. A lo mejor ustedes dicen, ay, es bien poquito, a lo mejor ganan ustedes un chorro, ¿verdad? A lo mejor unos dicen, no, es mucho, ya quisiera ganar 10,000. Este es un ejemplo ficticio, ¿sí? Nada más es para dar un mensaje. Entonces, ¿cómo le va a hacer con 10,000 pesos? Tiene un presupuesto. Entonces, vamos a ver. Tenemos a 4 aquí, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Déjenme arreglar mis sobres. Que lo primero que hay que distribuir, ¿qué es? A ver, vamos a poner aquí. ¿Qué es? Gastos esenciales. ¿Qué son gastos esenciales? La comida, los servicios, ¿qué más? La vivienda, a lo mejor pagas renta, hipoteca, ¿qué otro gasto? El transporte. Y a lo mejor si estás endeudado, tienes alguna deuda, tienes un pago mínimo que hacer, ¿verdad? Para no generar intereses, que no te puedes, porque si no lo pagas, vas a pagar interés sobre, ¿sabes que el banco te cobra interés sobre interés? Bueno, entonces, esto lo vas a poner aquí. Vamos a suponer que Juan ya sabe que su presupuesto, porque ha llevado un control, es el 60%, es lo que usa en la administración. ¿Cuánto tienes que poner aquí? 60%. ¿Tienes 10,000? 6,000. 6,000. Sí, 6,000. Ahí lo vas a poner. Luego, vamos a ver, Juan Pérez tiene un presupuesto ¿para qué? Para ahorro de inversión, ¿sí? Para hacer un negocio, para su pensión. Este ahorro no se puede tocar, ¿sí? Es un ahorro que no se puede tocar, porque es para su ahorro. Él ha destinado un 10% para eso, que vendrán siendo 1,000 pesos. Vamos a ponerle 1,000 pesos aquí. Bueno. Luego tiene él, ¿qué dice ahí, hermanos? Ahorro para gastos futuros. Todos tenemos a lo mejor gastos futuros. ¿Cuáles son esos gastos futuros? ¿Cómo podrían ser un ahorro? Para comprarte un carro en lugar de pedir un crédito, para irte de vacaciones. ¿Para qué otra cosa podrías ahorrar? Para una casa, para la fiesta de graduación de tus hijos que ya sabes que se van a graduar, ¿sí? Entonces,
ya llevas tiempo ahorrando y él ha destinado 10% para ese tipo de compras. A lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Ya le hace falta un cambio de sala, ¿no? Ya la remendé, ya la mandé a limpiar, ya le puse cojines, ¿no? Y ya está, ya es como una sala que teníamos en una casa que llegaron las visitas y se fueron para atrás. Eso es real, ¿eh? Cayeron todos así, ¿no? Ya estaba toda resorteada y todo. Entonces dices, necesito cambiar la sala. ¿Dónde pones ese ahorro? Aquí, gastos futuros. Vas a poner, por decir un ejemplo, el 10%, que serían 1,000. Pones ahí 1,000. Por ejemplo. ¿Cuánto llevamos hasta ahorita? 8. Vamos a poner otro. ¿Qué dice? Gastos libres. ¿Qué pueden ser gastos libres? El esparcimiento, ¿no? El entretenimiento. La Biblia también en Eclesiastés dice, el tiempo no me está comiendo aquí, pero dice que a Dios le gusta que disfrutemos del trabajo, de nuestro trabajo. Si vamos ahí a Eclesiastés 5:18, a ver, vamos a ver, Eclesiastés 5. Dice, he aquí, Eclesiastés 5:18 dice, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Fíjense, dice, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo. ¿Creen que a Dios le molesta que gocemos de nuestro trabajo? Que nos comemos un helado, chocolate con vainilla, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Hay unos que ya agarramos cada semana por algo, los cachetes, ¿verdad? Que uno tiene. Entonces, una diversión o algo. Entonces, ahí en ese vamos a poner el 20%. ¿Cuánto es? ¿Ya es lo que queda? ¿Ya no nos queda más? Bueno, se nos acabó el dinero. A ver, ¿cuánto llevamos? A ver, mis cebolas, a ver cómo estuvo. No ganan no sabemos cuánto gana al mes. Sí, fue lo que quedó. Sí. O sea, él lo primero que hizo fue separar para Dios, ¿sí? Fue lo primero. ¿Cuánto? Dijimos que eso era entre él y Dios. Y lo que le queda es lo que va a administrar, ¿sí? Me asustó Sarita, dije, ¿y ahora? Ya no me hicieron, si no me salen las cuentas con 10,000 pesos, pues con razón, ando como ando. Entonces, ahí dijimos que los gastos, ¿cómo dice ahí? Libres. Que puede ser entretenimiento, puede ser, ¿qué más puede ser? Un gusto que tengas, así lo puedes manejar. Ahora alguien a lo mejor dice, yo tengo metas y eso no voy a gastar 20, yo quiero poner en mi ahorro el 10%. Ahora vamos a ver, regrésenle el dinero, por favor. Vamos a suponer que Juan está súper endeudadísimo, ¿sí? Está endeudadísimo. Entonces, ¿qué podría hacer Juan para salir de deudas? ¿Va a dejar de usar este sobre primero? Esto va a ser el principio de salir de deudas. Esto es el principio de la recuperación financiera. Apartar lo que Dios nos dice que apartemos para Él. Es lo principio. Después, tiene esos gastos esenciales. Dijimos que eran ¿cuánto? En este caso 6,000. Vamos a poner 6,000. Y luego, tiene un ahorro para inversión. Pero resulta que los ahorros de inversión generalmente te dan un interés más bajo que el que tú estás pagando de una deuda, ¿sí? Entonces, como tiene deudas, en lugar de destinar esto, va a poner para deuda. ¿Qué quiere decir? En esto está pagando el monto fijo que te piden los créditos, ¿sí? El pago mínimo. Pero en lugar, ¿cuánto estaba poniendo de ahorro? 10,000. No, perdón, 1,000, ¿verdad? Pon 1,000, pon aquí. Ahora 1,000, en lugar de ahorrarlo, lo va a destinar para dar aportaciones al capital de la deuda, ¿sí? Para irle bajando a la deuda que tiene. Y después, este sobre tenía ahorro para gastos futuros. ¿Cuánto había puesto ahí?
1000. Vamos a poner 1000. ¿Por qué? Porque si no ahorra para gastos futuros, probablemente se va a endeudar más. Entonces, tiene que ser eso. Y ese último, para gastos libres, a lo mejor esos gastos libres, en lugar de destinar 20%, puede destinar 10%. Vamos a poner 1000. Y lo que sobró, para deudas. Ajá, lo que sobró, para deudas. Para pagar las deudas que tiene, para que las termines más rápido. Ahora, tienes chorros de deudas, ¿no? Deuda en la tarjeta de Banamex, tienes deuda en Coppel, tienes deuda en Liverpool. ¿Cómo le haces? Empiezas con una. Aportas a capital a una. Puede ser la que tengas más chiquita, que le puedas dar más rápido, o la que tengas mayor cobro de tasa de interés. Acabas con una, no le des a todas, le das a una, tachita, ya acabé, gracias Señor. Y te sigues con la otra y te sigues con la otra hasta que termines esas deudas, ¿sí? Algo así tienen que hacer. Cada quien, a lo mejor no reciben dinero efectivo, a lo mejor pueden tener 2 cuentas de banco, 3 cuentas. Cada quien tiene que ver cómo administras. ¿Qué sucede? ¿En qué te vas a ir dando cuenta con esto? Te vas a ir dando cuenta que de repente alguien dice, oye, ¿por qué no compramos? ¿Qué se les ocurre? Una pantalla nueva, ¿no? Porque la que tenemos ya se rompió. Ah, sí, sí tengo, porque me acaban de dar. A ver, espérame. ¿Cuánto tengo de presupuesto? Esto sería, vamos a ahorrar aquí para comprar eso. Ah, que quiero, no sé, quiero unos tenis. A ver, ¿qué tan viejitos están? En los gastos de aquí, en este 20%, ¿nos alcanza para tenis? ¿O nos podemos esperar? O si me alcanza y ya se va todo, ya no puedo comprar más porque estoy limitado en esto. Eso es un presupuesto y ahí sí puedes tomar mejores decisiones. ¿Qué hacemos? Las decisiones las tomamos por puro feeling. Tengo esto, lo compro, ¿sí? ¿Y cuánto has ahorrado para futuro? Nada. ¿Y sabes en qué más te das cuenta? Que empiezas a ver cuánto le estoy dando a Dios y cuánto estoy gastando en entretenimiento, ¿sí? Empiezas a ver dónde está tu corazón. Cuando no llevas un registro de esto, navegamos perdidos, ¿sí? Entonces, muchas gracias. Quiero proyectar rápidamente. El tiempo se acaba. Un ejemplo muy sencillo de un cuaderno de cómo alguien podría llevar sus registros. Alcanzan, no traigo mis lentes, pero ven la primera columna, si me pueden decir porque no alcanzo a ver. Fecha, ¿no? Agarro una hoja y la divido en columnas, pongo fecha y luego agarro el ticket que dice un ejemplo atún, ¿verdad? ¿Cuánto pagué? 30. Pero se fijan que en gastos esenciales tengo columnas con categorías. ¿Cuánto gasté en comida? ¿Cuánto en servicios? ¿Cuánto? No alcanzo a ver. ¿En qué más? Transporte, pagos mínimos, ¿sí? ¿Por qué? Y al mes, en esa hoja que son mis gastos esenciales, puedo contabilizar cuánto se me fue en servicios, cuánto gasté de esto, cuánto gasté del otro. Empiezo a ver cuánto gasto. Cuando yo voy arreglando mis cuentas, la puedes cerrar. Cuando yo voy arreglando mis cuentas, hermanos, ¿qué sucede? Cuando yo voy arreglando mis cuentas, empiezo a ver en qué le puedo bajar, en qué puedo ahorrar. ¿Qué gastos hormigas tengo? ¿Sí? ¿Qué le puedo bajar? Les voy a dar unos ejemplos. A lo mejor alguien puede reducir, cuando decimos alimentación no incluye comidas fuera de casa, ¿sí queda claro? Ah, no, es que yo la pido por Rappi, pues también, ¿no? Es como si fuera, no es comida esencial, ¿sí? Eh, puedes reducir tu cuenta de gas, de electricidad, puedes disminuir el uso de tu automóvil, puedes disminuir suscripciones que tienes. A veces ahora con internet te suscribes a muchas cosas y a veces te están cargando sin que te des cuenta 20 pesos, 50, 100 pesos. A lo mejor no te has dado cuenta y tienes cargos que ya ni usas, ¿sí? Empiezas a ver qué gastos hormigas tienes. Por ejemplo, si tú compras un cafecito en el Oxxo todos los días, ¿sí? Si alguien tiene gastos hormiga que dice, no, pues yo no todos los días, pero a lo mejor compras que galletitas, ¿sí? Que el cafecito, ¿qué más puedes comprar, hormiga? Gastos que te parecen inofensivos,
¿sí? ¿Qué dijeron? Una paleta. Por ejemplo, alguien que dijera, gasta 30 pesos diarios en promedio. A lo mejor tú dices, no, yo ayer no gasté nada ni hoy, pero a lo mejor en 5 días te vas a gastar 200 en el Oxxo. O sea, en promedio, ¿cuántos días tiene el año? 365. Son 11,000 pesos al año. 11,000 pesos que pudiste haber puesto en un ahorro. Tienes que ver qué cosas realmente necesitas. Aún si tú en tu presupuesto, ¿saben? Estaba viendo estadísticas de INEGI. ¿Saben en qué gasta? ¿Cuál es el rubro en que menos gasta un mexicano? ¿En qué? En salud. En salud. Salió que no llega ni a 2,000 pesos. En 3 meses el gasto de salud. El primer gasto del mexicano es el alimento, ¿sí? Incluyendo galletas, papas, o sea, chatarra, tabaco, cervezas, refrescos. Ahí es en lo que más gasta un mexicano. Tú puedes ir viendo esos cereales que venden, sabes que son súper malos, nos los venden como súper saludables, ¿no? Yo solía comprar que el Special K para adelgazar y empiezas a ver que es puro almidón. Son muy caros. Te puedes ahorrar mucho dinero dejando de comprar esas cosas. ¿Sí? Ahora, también a veces compramos cosas, dices, tengo a mis hijos, pago colegiaturas, a lo mejor tienes que ver, ¿las puedo pagar o no las puedo pagar? Hay gente que yo conozco que ha sacado a sus hijos de escuelas y ha ahorrado. Y aquí en Saltillo hay muchas personas que dan clases de inglés que son nativos de Estados Unidos y les han pagado sus clases de inglés. O sea, tienes que ser creativo. ¿Puedo con esto? No. Mascotas, allá por mi casa, que es su casa, hay un lugar donde dejan mascotas. ¿Saben cuántas mascotas hay ahí? Bueno, creo que son puros perros. ¿Saben cuántos perros hay? Muchísimos. Y aún así vas por las calles y ¿qué te encuentras en México? Perros abandonados, ¿sí? Porque la gente no los cuida, no cuida a los perros. Ahora imagínate, un perro, más o menos, dependiendo del tamaño del perro y del dueño, en promedio cuesta 8,000 pesos al año, ¿sí? Tienes un perro, ¿cuántos años de vida tiene? Vamos a ponerle 10, ¿no? Para no exagerarle, porque a lo mejor ni lo cuidas bien y se te muere antes, ¿sí? ¿Cuánto tendrías en 10 años? Bueno, está fácil, ¿verdad? 80,000 pesos en 10 años. A lo mejor ya te hubieras ido a Europa con tu esposa o tu esposo. Pero tienes el perro, exactamente. Entonces tienes que ver todas estas cosas. Te voy a decir otra, un carro a crédito. Un carro 2024, voy a terminar con esto. Un carro 2024 de la Chevrolet, que lo sacas ahorita. ¿Sabes que un carro en el momento que lo sacas de la agencia se deprecia un 30%? Bueno, si tú tuvieras 100,000 pesos, hermanos, y quieres sacar un carro del año, el de más, uno baratito de la Chevrolet, más o menos con 100,000 pesos de enganche, que es como el 30% del costo de ese carro, que cuesta como 300,000, poquito más, ¿sabes cuánto pagarías de mensualidades? Como 7,000 pesos o más por ese carro. Si tú te vas a pagarlas a 4 o 5 años, ¿sabes cuánto te costó ese carro? $500,000 de ¿sí? Te costó $500,000 de pesos. Y en 4 o 5 años que tú ya lo terminaste de pagar, ¿sabes en cuánto podrías vender ese carro? En 100,000 pesos. En 100,000 pesos. Quiere decir que si tú te hubieras ahorrado 6 meses para comprarte un carro de 130, hubiera sido muy buen carro, porque un carro no es una buena inversión, es una muy mala inversión. Aquí el pastor, si ustedes se acuerdan, los que nos conocen mucho, Erika, Noé, ¿qué carros teníamos? Mi papá nunca compraba lo que no podía pagar. Y hubo un hermano que le dijo, pastor, trae un carro bien viejito, pastor. A mí me cotorreaban en la escuela por mi carro, porque era ¿una qué? Una vagoneta, ¿verdad? Una vagoneta. Y me decían que si trabajaba mi papá en una funeraria iba el muerto y que la familia Adams ¿no? Luego entonces este hermano le dijo, pastor, cómprese un carro del año.
yo le pago las mensualidades. ¿Saben qué dijo mi papá? No, no. Pero pastor, es que no. Entonces permítame darme una ofrenda, pastores, pues si Dios te pone. Y le dio una ofrenda y compró un carro que fue lo que le alcanzó, un carro usado. ¿Sí? Los carros este carro, el último que compré no fue del año. Y muchos de los carros los he comprado a precio empleado o proveedor. Y no los pago los pago gracias a Dios antes de un año. Pero aún así, no es una inversión un carro. Es inversión si tú le vas a sacar provecho a ese carro. ¿Qué pudiste haber hecho con ese dinero en lugar de estar dando 7,000 cada mes? Cada mes, pudiste haberlo puesto, o puedes haber comprado CETES, ¿no? Los CETES son los que más dan dinero y son de bajo riesgo. Hay bancos de inversión, hay bancos que ya me metería a otro tema, pero que te dan buenos rendimientos. Es más, hay franquicias, hermanos. Yo conocí a una jovencita en una empresa. La jovencita tenía 24, 25 años y me platicó que había comprado una franquicia de botana, que ni siquiera necesitaba local. Hay franquicias que puedes empezar con 20,000, con 50,000 a mover tu negocio, tu dinero, ¿sí? Que puedes investigar, a producir ese dinero que tienes y para que tengas algo. Pero esa compra de un carro es malísima esa compra. ¿Realmente ocupas el carro? ¿Realmente son muchas cosas que tienes que pensar, que tenemos que darle cuentas a Dios? El mundo siempre nos quiere llevar a comprar cosas, a buscar un estatus a veces. Y tomamos malas decisiones. Tenemos que ver a futuro. Vamos a orar porque el tiempo se me terminó. Padre Señor, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que puedas tratar con nuestros corazones, Señor. Y en este momento quiero hacer una oración muy especial por todos nosotros, Señor. Que tú nos ayudes, Padre. Que tú nos dirijas en todo. Hermanos, para terminar, quiero decirles algo. Quisiera que se pusieran de pie tantito. Y aquellos de ustedes que reconocieron que tienen áreas de oportunidad, que necesitan administrar mejor el dinero, que tienen deudas. Quisiera, así en silencio, no tienen que hablar, pero sí quisiera que todos hiciéramos una oración, primero pidiéndole perdón a Dios y pidiéndole que nos ayude a salir de la situación en la que nos encontramos económicamente, de las deudas en que nos hemos metido. Hacer el compromiso con Dios de llevar una administración correcta, un registro de lo que Él nos da. A lo mejor les pareció muy complicado, pero ¿saben? La única forma de aprender a administrarse es empezando haciéndolo. Es haciéndolo. Es empezar a anotar sus cuentas, es empezar a hacerlo. A lo mejor usted nunca lo ha hecho, le da flojera, se le hace difícil, hermano, pero Dios se va a agradar de usted. Entonces yo quiero que ahí en su lugar únicamente aquellos que fueron ministrados, que recibieron algo de parte de Dios, que quieren pedirle perdón a Dios y quieren pedirle a Dios que les ayude a salir de deudas y que les ayude a empezar a llevar un orden en sus finanzas, puedan unirse en esta oración conmigo. Padre, en esta hora, Señor, Padre, escuchando tu palabra, te quiero pedir perdón, te queremos pedir perdón, Señor, por una mala administración, por tomar decisiones, Señor, que no son buenas, Señor, que no han sido correctas, Señor. Decisiones que nos hemos precipitado, Señor, y que no hemos consultado contigo, Dios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque no te damos lo que tú nos pides. En primer lugar, no ponemos aparte lo que es tuyo. No lo hemos hecho, lo hacemos a veces, Señor. Y después lo otro, Señor, el resto del dinero que tú nos das, no llevamos una buena administración, Señor. Padre Celestial, perdónanos. Te pedimos que podamos ir llevando cuentas de cada cosa, de cada peso que tú nos das, que podamos llevar registros de lo que tú nos das, que podamos sujetarnos a un presupuesto, que podamos entrar a vivir en una verdadera libertad financiera, Señor. El mundo nos quiere esclavizar, Señor. Padre, pero tú veniste para hacernos libres, Señor.
que podamos ser libres para servirte, Señor, y podamos compartirle a otros, Señor, los milagros que podemos ver y que tú vas a hacer en nuestras finanzas, Señor, y en nuestras casas, Padre. Cuando te ponemos a ti en primer lugar y cuando reconocemos que el dueño de todo eres tú, Señor, y que a ti te tenemos que preguntar cada decisión, por muy pequeña que parezca, Señor. A veces le preguntamos a todos los miembros de nuestra familia y no te consultamos a ti, Señor. Perdónanos, perdónanos, Señor, porque a veces podemos preguntarte, pero no esperamos la respuesta, nos adelantamos, Señor, de acuerdo a lo que sentimos en ese momento, Señor, y tú no estás contento con nosotros, Señor. Te pido que tú restaures nuestras finanzas, por favor, Señor. Restaura, quita, desenreda todos los enredos en los que nos hemos metido, Señor, Padre. Necesitamos vivir de acuerdo a las finanzas que tú nos has dado, las finanzas de tu reino, Señor. Padre Dios, queremos comprometernos contigo, Señor, a obedecerte en este aspecto de nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.